Posteriormente se generan, no sé exactamente en qué fecha, nacen los congresos de educación en el país, patrocinados por un grupo de la central en la que estaba Vivigo, Carlos Manterola, el grupo de OVE, Guillermo Luque y su hermano, Rigoberto Lang, y hacen por primera vez un congreso pedagógico en Caracas, en el edificio de la Escuela de Educación, patrocinado por Luis Migó, y a raíz de eso comienzan, ¿se acuerdan? Los más viejos, voy a hablar con los más viejos, recordarán que comenzó la propuesta de lo que fue la reforma curricular en el país. Cambiar los programas aquellos que eran unos libracos como guías de teléfono, por hacer elementos más prácticos y convertir los contenidos pedagógicos en contenidos de un programa, un proyecto. Incluso eso no era nuevo, porque aquí mismo, en este sitio, con la comadre Gaudí, con la gente de aquí, la cooperativa a través del Comité de Educación había propuesto una revisión de los programas de la educación rural. ¿Se acuerda, comadre? Que nos hicimos sentados aquí en estas piedras. O sea, esto no debe ir esto como planteamiento, pero era como experimento. Hablábamos y nada, no teníamos interlocutores. Sin embargo, la reforma educativa y curricular cogió cuerpo después del Caracazo, porque después del Caracazo, para apaciguar el país, se permitió la elección directa de los gobernadores. Los más viejos, el compadre Omar recordará, cuando hubo la opción de que los gobernadores fueran de un símbolo contrario al del presidente de la República, porque hasta ese momento los gobernadores los nombraba como si fuera un ministro el presidente de la República. Los ponía y los quitaba, los quitaba y los ponía. Cuando la elección directa de los gobernadores optaron una especie de medio libertad que permitía que las direcciones de educación de los gobiernos regionales, los estados, montaran proyectos particulares. Y hubo un proyecto sobre educación en Bolívar, del que yo participé también, que se llamaba la Escuela Básica Fundamental en el Estado Bolívar, o sea, proyecto regional. Hubo un proyecto de educación en Mérida, que fue uno de los primeros, se acordarán que fue el ministro Cárdenas, que lo montó en Mérida, que era hubo un proyecto de educación en el estado Zulia, con la gobernadora Lolita Villar de Castro, que era representante del MAS. Hubo un proyecto educativo en Aragua, con el gobernador Tablante, que era también del MAS. Y hubo, el de Bolívar era de Andrés Velázquez. Y hubo proyectos de educación en algunas alcaldías particularmente. Eso generó una especie de pasticho, lo estoy diciendo con palabras de Carlos, pasticho curricular. O sea, la definición de la reforma curricular de ese entonces, usted buscará los libros y dice que era ecléctica. O sea, ecléctico es como si yo agarrara un carrito de supermercado y metiera, pero en el interior ahí tengo el mercado. Es totalmente diferente que si yo voy a buscar, qué sé yo, maíz de tal forma, o sea, tengo una selección previa. Y esos elementos le dieron cancha a este grupo de intelectuales, fundamentalmente en la que estaba Carlos, en la que en vez de mirar hacia la universidad, que habíamos criticado hasta la saciedad, comenzó a mirar en los intelectuales medios, que son los maestros. O sea, Carlos participó en el Congreso de Educación que se celebró en Oriente, y en Oriente planteó una tesis sobre la escuela como centro del quehacer comunitario. ¿Le suena? Pero estamos hablando de, todavía no, ni siquiera estamos hablando de chavismo. O sea, estamos hablando de finales, de principios de los 90, en la que incluso había tanta incertidumbre que uno no sabía, y si hacemos esto y el próximo año eligen otro gobernador, y así sucedió. Porque cuando quitaron de gobernador, entonces los que estaban metidos en el programa los borraron. Cuando en el plan de escuelas básicas del Estado Bolívar, nosotros hicimos una grandísima reforma sobre las escuelas estatales, que eran las que controlaban. Las escuelas nacionales no las controlábamos nosotros. Yo fui coordinador de educación rural de ese proyecto, en el Estado Bolívar, pero era mucho camisón papel. El Estado Bolívar prácticamente es el 30% del territorio del país. Tiene 9 municipios, los municipios son del tamaño del Estado Lara. Para ir de Ciudad Bolívar, que era el centro del poder, hasta Caicara, uno duraba 8 horas en automóvil. Y en carro particular 6 horas. O sea, nadie podía decir, no, voy a hacer una supervisioncita aquí en Caicara y vengo la tarde.
porque se le iba al amanecer. No, voy para la Gran Sabana y vengo mañana. Y entonces hicimos lo que pudimos. Escuchen esto. ¿Cuáles eran las bases de la reforma? Convertir los pupitres en mesas y sillas. Parece una pendejada, ¿verdad? Es clave para la organización del aula. Que los muchachos pudieran tener una biblioteca de aula, con los componentes básicos que tiene una biblioteca general. Libros de consulta, libros de texto, libros de literatura, algunos elementos de experimentación. Que pudieran tener un laboratorio mínimo para la práctica de la ciencia y que no siguieran estudiando ciencia en el pizarrón. Que pudieran tener juegos y actividades programadas y que tuvieran una asesoría para los proyectos de aula. Y eso nos costó Dios de su ayuda, porque la Asamblea Legislativa del Estado decía que eso era un plan marxista, que así era como estudiaba en Cuba. Y por esa razón le negaban los recursos. Bueno, el gobernador lo que hizo fue reconducir el presupuesto y sobre ese presupuesto nos acomodamos. Pero logramos hacer el planteamiento. En el Estado de Mérida era Cárdenas, el responsable de la... Cárdenas llegó a decir que la educación en Venezuela era un fraude, porque para la UNESCO montábamos todas las cifras, pero en la realidad teníamos muchachos que además de llevar los cuadernos para la escuela llevaban a... Y entonces uno de los elementos clave es que en ese mare magnum de situaciones los teóricos son claves para los procesos de orientación, y esa función fundamentalmente la recibimos a través de Carlos, de Trina y el grupo de gente que logró conectar. Porque aunque lo estoy hablando desde Sanare, la conexión de Carlos fue regional, conectado con grupos en Urdaneta, incluso en Urdaneta estuvo muy vinculado al proceso de Lastura. En el caso de Crespo también, particularmente con todos los procesos históricos, la conexión de lo que fue el ferrocarril Bolívar, en Palavecino, porque vivían en Palavecino, vivían en Caudales, y la otra conexión efectivamente en Iribarren. Y en el Tocuyo hubo también una respuesta muy buena. Nosotros llegamos a constituir en esta zona la red estudiosa de los caseríos del sur, y nos vinculamos con la referencia cafetalera. En ese entonces surgió la propuesta de calendario productivo sociocultural. Cuando se aproxima el proceso chavista, que es una especie de máquina de movedora de situaciones, ya teníamos posturas frente a lo cultural. Hicimos una propuesta dentro de esa corriente, y dentro de esa corriente por lo menos 14 sesiones las hicimos en la biblioteca, en la que aparecía Carlos en la referencia, propuesta para el nuevo gobierno. Cuando se da el nuevo gobierno, nos montamos en la propuesta de la constituyente educativa. Y la constituyente educativa iba a ser paralela a la constituyente. Incluso participamos con Carlos en un candidato a la constituyente propia. Nuestro candidato aquí fue Carlos. Yo recuerdo la consigna, que es de Paguaro. Esa era la consigna. Carlos llegó a sacar 70.000 votos, pero no llegó a cubrir la cuota, porque la que sacó más fue la profesora Mirna Villa, que no tenía nada en la bola. O sea, las propuestas teóricas, o sea, no se dieron ahí. Sin embargo, se constituye el gobierno. Carlos, que tenía una alta conexión con Navarro, que fue el primer ministro de Educación de Chávez. O sea, por razones obvias, políticos comunes, que habían participado en la UCB, eran militantes en el mismo proceso, Navarro lo agarra como asesor. Y Carlos se reía de que, no teniendo ningún título, porque nunca lo tuvo formalmente por las condiciones que vivió, o sea, en la práctica era el que generaba y apoyaba los posgrados. Y a través de Navarro se comenzó a plantear toda la propuesta y dimos una pelea por el PEN, recordarán los más viejos, por el Proyecto Educativo Nacional, que era la primera vez que el Proyecto Educativo Nacional se conformaba desde la base. Ese movimiento lo propició Carlos. Tuvo mucho cuerpo en Aragua, tuvo mucho cuerpo en el Zulia, incluso todavía recuerdo las movilizaciones que hicimos. Esos elementos constituyeron para nosotros
esa visión militante de la que estamos hablando. O sea, que no era un teórico de hagan esto, sino vamos a echarle pichón de esto. Y ese elemento le permitió a Carlos influir incluso sobre el grupo de formación.